Hace casi 5000 años, en los albores de la historia, una civilización extraordinaria emergía en Egipto a orillas del Nilo. Los monumentos que han sobrevivido hasta nuestros días siguen despertando nuestra admiración, pero también nuestra curiosidad. La increíble riqueza de sus vestigios revela hasta qué punto esta cultura faraónica se entregó durante 3000 años a la elaboración de obras de arte. Tras esta vasta creación se encuentra el gran artífice, el hombre casi siempre anónimo que, ayudado por una caña afilada o un pincel, propició el nacimiento del arte egipcio. El grabado de una estela encontrada en Abidos muestra a uno de estos hombres sentado junto a su mujer. En los jeroglíficos tallados en piedra, él mismo describe sus habilidades. Sé calcular las dimensiones y remodelar las piezas para que encajen en su lugar. Domino la postura de las figuras masculinas y el talle de las femeninas, la pose de las 11 aves rapaces, el movimiento de los brazos de un cazador de hipopótamos y el de las piernas de un corredor. Sé cómo preparar los pigmentos para que se derritan sin el concurso del fuego y para que sean insolubles en el agua. Nadie más sabrá estas cosas, salvo yo y mi hijo mayor, a quien el Dios ordenó que se convirtiera en mi pupilo. Los escribas del antiguo Egipto. Durante casi 3000 años, el Egipto de los faraones perduró en un mundo lejano que aún sigue siendo reconocible. Un paisaje único cuyas fronteras fueron esculpidas por la naturaleza. Con sus periódicas crecidas, el pródigo río Nilo, una línea verde y fértil entre dos desiertos, hizo florecer la agricultura. Las necrópolis se excavaron en sus orillas. En las extraordinarias ruinas que aún se siguen descubriendo, apenas encontraremos un muro o una columna que no contenga una inscripción o el trazo de algún dibujo. El dibujo es la cuna de todas las artes. Cualquier obra arquitectónica, ya sea un bajorrelieve o una estatua, tiene su origen en un dibujo previo. Un monumento sin imágenes era inconcebible. Tenía que haber imágenes en los templos y en las tumbas para que pudiera operarse la magia en el más allá y en el mundo de los dioses. La necrópolis del Imperio Antiguo, que alberga las tumbas de altos funcionarios, está en la región de Saqqara, en el norte de Egipto, cerca de la pirámide del faraón Zoser. Gracias al descubrimiento de estas sepulturas nobiliarias, el arte egipcio empezó a ser conocido entre nosotros. La mastaba egipcia constaba, en primer lugar, de una capilla funeraria dedicada al difunto, a la que solían acompañar varias estancias. Bajo la superficie, una profunda galería conducía a la cámara fúnebre, en la que se colocaba la momia en el interior del sarcófago. Acto seguido, se cegaba el corredor. Cada uno de los niveles era decorado con una serie de dibujos, bajorrelieves e inscripciones, siempre siguiendo unas precisas normas gráficas.
Estamos en la capilla de un personaje llamado Hirucapta. Esta es la parte visible del sepulcro, donde se llevaba a cabo el funeral. Los escritos en los contrafuertes que separan las estatuas revelan la identidad de la persona enterrada. Su vida transcurrió alrededor del año 2500 a.C. Delante de esta puerta falsa se colocaban mesas de ofrendas en las que se depositaba comida a diario para que nunca le faltara el sustento en la otra vida. Aquí vemos sus principales cargos. Era un sacerdote Wab, el carnicero jefe del Palacio Real, agraciado por el gran dios con el título de Imaru. Y aquí está su nombre, Hirucapta. La imagen tenía que ir acompañada de un texto, de lo contrario no servía para nada. Nunca encontraremos una estatua en la que no conste su nombre. Sin una inscripción, la estatua era una cosa inútil, y para el escultor egipcio, algo carente de vida. La imagen debe poseer una leyenda que puede ir en el bajorrelieve, la pintura o la escultura. Sin ella es una materia inerte. El propósito de estas imágenes es describir quién era Hirucapta. Sí, nos dicen que era el carnicero jefe en el Palacio Real. Nos explican quién era él en vida. Pero también nos muestran todos esos elementos materiales y decorativos destinados a perpetuar la existencia del difunto. Todo lo que iba a necesitar desde el día de su muerte para sobrevivir día a día en el más allá. A partir de la 10ª dinastía, empezamos a ver representaciones de ágapes funerarios. Y poco a poco los diseños se vuelven más complejos. Además de las ofrendas diarias, comienzan a describir la forma en que éstas eran obtenidas. Y así encontramos secuencias enteras que recrean la agricultura, la artesanía y la pesca. Los egipcios eran grandes observadores de la naturaleza. Siempre fueron muy hábiles en la representación de animales, algo que resulta evidente cuando observamos estas aves que adornan el muro. Son imágenes muy estilizadas, pero con un amago de naturalismo, lo que permite que podamos identificar con precisión a las especies representadas. El objetivo de los artistas era que el difunto estuviera rodeado en su capilla por las representaciones egipcias del paraíso. De nuevo observamos la condición esotérica y mágica de los dibujos, o usando una expresión un poco más enrevesada pero muy utilizada hoy en el mundo de la pintura, su aspecto performativo o realizativo, que consiste en que las imágenes cobran vida y se transforman en reales por el mero hecho de ser dibujadas. En los textos de las pirámides aparecen imágenes de víboras con cuernos. Son víboras letales y dibujarlas las convierte en algo real, constata su peligro extremo. Y así son representadas con un cuchillo incrustado en la cabeza, ya que deben ser sacrificadas para evitar que hagan daño al difunto en la otra vida. Algo que nos muestra esa forma de insuflar vida a los motivos representados en el arte del antiguo Egipto. Reconocemos de inmediato una imagen egipcia porque sigue unas directrices que no han cambiado durante 3000 años. Es un sistema conocido como perspectiva aspectiva, en el que las figuras son representadas desde un ángulo característico, siguiendo unas normas estrictas. El rostro humano siempre se ve de perfil, ya que el perfil de una cara, compuesto por la nariz, la boca, el mentón y el propio contorno facial, es mucho más expresivo que una visión frontal, al menos según el gusto de los egipcios. Pero el ojo siempre aparece de frente, ya que de perfil, reducido a un pequeño triángulo, es apenas visible.
Todas las imágenes egipcias siguen estas reglas inalterables. La rotación de los planos, que es una manera de simplificar la obra, provoca que todos los elementos bajo el rostro, como los hombros y las caderas, giren y pasen al plano frontal para que todo sea sencillo y comprensible. En otras palabras, si la figura humana se muestra en perspectiva, una pierna puede tapar a la otra y hacer que desaparezca. Pero si nos olvidamos de la perspectiva y el cuerpo aparece de frente, el espectador sí podrá apreciar ambas piernas y sabrá con seguridad que esa figura humana tiene dos piernas, dos brazos y todo lo demás. En el arte egipcio no hay lugar para la ambigüedad, por eso la imagen es siempre estática. Sus figuras aparecen sentadas en una silla, quietas o de pie y a punto de dar un paso, pero no en el preciso momento en que comienzan a caminar. Algo cuyo objetivo principal es eludir la representación del movimiento, porque este era considerado como algo efímero, pasajero, transitorio y a la postre finito, mientras que la imagen estática ofrece un sinfín de posibilidades. Esto es en esencia la base del sistema egipcio, que se aplica tanto a la escritura como a la iconografía. Toda representación ha de ser lo más duradera posible. Nunca debe parecer efímera y volátil. Siempre debe apuntar hacia la permanencia y la continuidad. 15 metros por debajo de esta capilla se encuentra la tumba de Mereruca, visir del faraón de la sexta dinastía, Teti. Unos 23 siglos antes de Cristo, la magia de las imágenes nos muestra el mundo real. Tras el entierro de Mereruca, la sala fue sellada para que sus súbditos no pudieran invadirla con ofrendas. Los motivos que decoran las paredes suplían dichas ofrendas. En uno de los muros aparecen vasijas y recipientes de distintos tamaños y formas. Dos líneas escritas rodean estas imágenes y describen las ofrendas. 1000 panes redondos, 1000 jarras de cerveza, 2000 gacelas y otras muchas viandas para alimentar al difunto en el más allá. Unos 2000 años antes de Cristo, los sarcófagos comenzaron a ser construidos en madera que era decorada con dibujos y fórmulas mágicas. El cuerpo momificado del difunto descansaba en su interior, preparado para desafiar al tiempo. En algunas tumbas se han encontrado rollos de papiro. Estos manuscritos pertenecen al Libro de los Muertos, cuyo nombre original es a menudo traducido como el libro de la salida a la luz del día. Su misión era ayudar a los difuntos en la otra vida. Algunos de estos manuscritos contenían hasta 165 capítulos, como el que se exhibe en el Museo del Louvre, cuya longitud supera los 20 metros. El Libro de los Muertos es una especie de guía para el más allá, un manual sobre cómo superar el juicio de Osiris y viajar por el inframundo hacia la otra vida. Se compone de textos e imágenes que se complementan entre sí siguiendo un patrón regular, muy diferente al que aparece en los muros de templos y tumbas, porque aquí son presentados como elementos separados de un mismo libro iluminado. Las ilustraciones no se integran en el relato, simplemente lo acompañan. La imagen y el texto no se acoplan en gran medida, al contrario de lo que podemos ver en las paredes de tumbas y templos. Cada imagen actúa como un signo gráfico, y así encontramos patos, chacales, un buitre, un arroyo, una boca. Son signos jeroglíficos,
Pero también son imágenes, ya que podemos identificar de forma rápida a qué elemento corresponden, ya sea del campo, de la flora o de la fauna egipcias. Así que en el preciso momento en que sintieron la necesidad de escribir, también tuvieron que aprender a dibujar. Podían escribir una palabra de 36 maneras diferentes. Podían alargarla multiplicando los signos o reducirla prescindiendo de unos cuantos. Era un sistema muy flexible que permitía mejorar el aspecto visual del texto. Los manuscritos egipcios siempre están muy bien distribuidos. Las columnas tienen una rectitud asombrosa y la longitud de las líneas no varía. Y eso es así porque el escriba dominaba el juego de imágenes y signos gráficos y estiraba o acortaba las palabras dependiendo del espacio disponible. Los egipcios empleaban el mismo término para los verbos escribir y dibujar. Decían shesh, que se podría traducir como trazar. Esta raíz común confirma la estrecha relación entre la escritura y el dibujo en el antiguo Egipto. El dibujante era el escriba de los contornos. Su especialidad era perfilar el perímetro de las imágenes. Por eso llamamos a esta figura el escriba de los contornos, dada la ambigüedad que caracteriza a los oficios de escriba y dibujante. Entre ambas profesiones no existía una separación clara. El escriba dibujaba y el dibujante escribía. Es algo que se ve muy bien cuando observamos, por ejemplo, los documentos de Deir el-Medina, un poblado tebano de artesanos que decoraron las tumbas del Valle de los Reyes y de los grandes mandatarios del Imperio Nuevo. Entre ellos han aparecido numerosos dibujos que nos revelan que sus autores sabían escribir y que incluso jugaban con las palabras. Combinaban con gran destreza el texto y las imágenes, dominaban el lenguaje, sabían escribir. No había, por tanto, una distinción clara y palpable entre los oficios de escriba y dibujante. Todo esto nos hace plantearnos qué relación jerárquica existía entre el escriba y el dibujante. Echando un vistazo a muchas de las obras que hemos estudiado, podemos deducir que no existía un sistema jerárquico entre ambos, como sí lo habría después en Europa. En la Edad Media, por ejemplo, los dibujantes no tenían por qué saber escribir. Sabemos que en el antiguo Egipto no era así, pues el estudio minucioso de sus abundantes monumentos funerarios nos ha permitido descubrir que los mismos dibujantes que decoraban las paredes de las tumbas debían escribir también las leyendas jeroglíficas. Gracias a Champollion y sus discípulos, hoy podemos entender la escritura egipcia. Y hemos advertido grandes errores, no solo de ortografía, sino también de gramática. Es evidente que aunque algunos artistas dibujaban, no sabían escribir muy bien. Tenían un conocimiento rudimentario del signo gráfico, pero eran mejores dibujantes que escribas. Gracias a los documentos literarios redactados por escribas, sabemos que su misión no se reducía a ayudar al gobierno en la recaudación de impuestos. También hubo una categoría de escribas que se dedicaron a la transmisión de textos literarios y de carácter moral. Son los que conocemos como textos sapienciales, que recogían para las futuras generaciones las normas y preceptos morales que regían la sociedad egipcia. Los autores de estos textos formaban parte sin duda alguna de la élite del oficio, así que podemos afirmar que, excepciones aparte, los escribas estaban un poco mejor considerados que los dibujantes, ya que para ejercer su profesión, los dibujantes no siempre tenían que saber escribir. En la época del Imperio Nuevo, las necrópolis reales se mudaron al sur de Tebas. Entre los años 1500 y 1000 a.C., Egipto disfrutó del mayor periodo de prosperidad de su historia. Durante 3 dinastías y casi 5 siglos, en la colina que domina la orilla oeste del Nilo a su paso por Tebas, fue excavado el Valle de los Reyes. Y lo mismo que en Saqqara, las élites fueron enterradas cerca de sus soberanos. Subniot
copero real de Amenofis II, séptimo faraón de la 18ª dinastía, decidió ser enterrado en esta necrópolis tebana. Su mastaba, hoy cerrada al público, revela algunos de los secretos mejor guardados de este gremio de artistas, responsables de la decoración de capillas y tumbas. Es una tumba excepcional. El hecho de que quedase inconclusa nos muestra cómo fue el proceso de trabajo en sus diferentes fases. Sin duda colaboraron varios artistas, ya que no siempre emplearon la misma técnica. En algunas paredes utilizaron cuadrículas a escala, según el tamaño de los motivos que iban a ser representados. La figura del propietario y futuro ocupante de la tumba alcanza un gran tamaño, mientras que las otras que él observa son más pequeñas. Los cuadrados guardan relación con el tamaño de las figuras. Es difícil determinar con exactitud en qué momento se aplicó la pintura, ya que cada escriba tenía su propia manera de trabajar. Algunos completarían directamente el dibujo, pero otros prepararían un pequeño esbozo sobre el que aplicar la pintura y darían el toque final, delineando con precisión la silueta. Dudo mucho que hubiera reglas fijas. Los pigmentos que utilizaban con más frecuencia eran los de origen mineral, que los egipcios podían obtener sin grandes dificultades. Los ocres y todos los elementos que contienen una base de cobre se encontraban en el medio natural. Los ocres eran los colores más estables, y también los rojos y los verdes. El negro, en cambio, se obtenía del humo, y era mucho más inconsistente. A veces se borraba solo con pasar la mano por encima. Y eso explica que su conservación no sea la ideal en muchas ocasiones. El estilo cambia en función del periodo. Desde el momento en que accedemos a una tumba, podemos saber si pertenece a la 18ª o 19ª dinastía. Para mí, la 18ª representa el momento cumbre. Sus obras poseen unos acabados preciosos, un dibujo muy preciso y una delicada aplicación del color. La tumba de Horemheb presenta una policromía deslumbrante. Un rasgo muy interesante es la presencia de esculturas y dibujos inacabados junto a otros elementos terminados por completo. Es una de las más hermosas. Horemheb fue el último faraón de la 18ª dinastía y su tumba se encuentra en el corazón del Valle de los Reyes. Su extraordinario sepulcro revela datos de gran relevancia, pese a que las obras no llegaran a término. La prematura muerte del soberano impidió que los artistas completaran su trabajo. Gracias a la documentación descubierta en relación con el Valle de los Reyes y Deir el-Medina, sabemos que en los trabajos de construcción la mano de obra era dividida en dos grupos con diferentes cometidos. Y era habitual la existencia de una gran rivalidad entre los capataces de ambos equipos. Los obreros que se ocupaban de las tareas básicas, como los canteros, horadaban la montaña para excavar el corredor de acceso a la tumba, que también debía ser excavada. Durante la 20ª dinastía se emplearon equipos de 120 hombres, 60 en cada flanco, a los que se sumaban los capataces y los escribas, que cada mañana pasaban lista, tomaban notas y llevaban a cabo un registro del proceso que hoy conocemos gracias a los papiros encontrados. A su debido tiempo,
Los equipos recibían la visita del visir o del faraón con el fin de confirmar los diseños que ilustrarían columnas y paredes, para lo cual se contaría también con el concurso de los capataces. En concreto, el plan iconográfico para esta tumba real se basaba en las imágenes de los libros funerarios de la época: el libro de los muertos, el libro de las cavernas y unos cuantos libros funerarios, generalmente compuestos de 12 capítulos que se correspondían con las 12 horas de la noche. El faraón era representado haciendo frente a un sinfín de dificultades que acababa por superar, alcanzando así el reino de Osiris. Todo se ejecutaba al pie de la letra, siguiendo las normas establecidas. Una vez decidido el plan iconográfico, los artistas empezaban a trabajar. Fueron varias las manos que ejecutaron la obra. El primer turno era para los aprendices, que eran relevados por una mano más experta. El maestro daba el toque definitivo. Aquí podemos apreciar que el primer trazo en rojo fue corregido por el maestro con otro en negro. Tenemos la impresión de que en el Valle de los Reyes los artistas plásticos son los mismos escribas, porque a menudo es evidente que la mano que perfiló el texto es la misma que trazó el dibujo. A continuación llegaba el turno del escultor. Haciendo uso de su talento extraordinario, este cincelaba las tallas del faraón y de los dioses. A veces incluso grababa los propios jeroglíficos. Y por último, el pintor lo coloreaba todo. En ocasiones me pregunto si había un pintor especializado en el negro y otros en el rojo, el malva o el azul. Es una pregunta sin respuesta, ya que no hay ninguna mención directa en los textos, pero puede que para acelerar el proceso sí hubiera pintores expertos en un solo color, como el que trazó esa última pincelada en negro. Una de las tumbas más extraordinarias es la de Ramsés, en la necrópolis tebana. Lo que más me maravilla de ella es ese trazo tan sencillo sobre las figuras en bajo relieve. Solo los ojos son realzados con un toque de negro, sin agregar más colores.
Para la construcción y decoración de las tumbas se reunió a todos los artesanos y se les dio alojamiento en Deir el Medina. Al poblado solo se podía acceder a través de una única puerta custodiada día y noche. Los restos arqueológicos revelan que bajo el reinado de Ramsés II había un total de 68 viviendas que llegaron a ocupar hasta 120 familias. Era una comunidad hasta cierto punto privilegiada, como revelan muchos de los documentos encontrados. Se regía según una serie de normas sociales y sus miembros eran abastecidos y protegidos por el propio gobierno. Así que sí que poseían algunos privilegios, sabían leer y escribir, y aunque no podían pertenecer a la élite egipcia, los habitantes de esta comunidad eran muy apreciados en toda la región de Tebas. No podemos separar a los escribas de los arquitectos, los dibujantes o los pintores. Es muy posible que todos ellos formaran parte de un mismo contexto creativo. Y a veces, cuando las circunstancias lo requerían, eran los escribas quienes asumían las funciones y cometidos de pintores y arquitectos. En Deir el Medina, los artistas construyeron y adornaron sus propias tumbas. Una de ellas, descubierta en 1906 por Ernesto Schiaparelli, da fe del prodigioso ascenso de un escriba de contornos, convertido en arquitecto. El fabuloso inventario de la tumba intacta de Ka puede contemplarse hoy en el Museo Egipcio de Turín. Entre todas las piezas halladas, destaca la escultura erguida del arquitecto Ka. Ka comenzó su carrera como escriba. No podría haber llevado a cabo su trabajo sin una sólida formación de escribano. El museo conserva algunos bastones que le pertenecieron y que lo nombran como Ka el escriba. Así que no hay duda de que lo era, ni tampoco de que fue ascendiendo hasta convertirse en arquitecto y en uno de los supervisores de las obras del faraón. Pienso que él mismo participaba en los trabajos, porque algunas herramientas halladas en la tumba muestran claros signos de haber sido utilizadas. En ellas encontramos dos inscripciones, una con su nombre, justo en el centro del utensilio, y otra dedicada a su alma, que sería añadida tras su muerte, antes de depositar las herramientas junto a él. Fue arquitecto real durante varios reinados y una persona importante, como demuestra su regla de medición en codos, también conocida como regla mágica, que por supuesto no utilizó nunca. Estaba hecha de oro y fue un obsequio del faraón como agradecimiento por un trabajo en las inmediaciones de Luxor, del que aún desconocemos su emplazamiento. Fue enterrado con la pieza que más le distinguía y caracterizaba como alto funcionario público, bajo el reinado de Tutmosis IV. La tumba de Ka era en verdad impresionante. En su interior fueron hallados más de 500 objetos, gracias a los cuales podemos saber cómo vivía su propietario. Había, por ejemplo, un buen número de arcas de madera con cubierta a dos aguas. Un diseño que puede parecer muy simple, pero gracias precisamente a este tipo de tapa podía aumentar su capacidad y almacenar un gran número de cosas. En el interior de algunos de ellos fue encontrado un montón de ropa interior con sus iniciales, lo que sugiere que utilizaba un servicio de lavandería y que no quería que su ropa se extraviase. Aún no conocemos las circunstancias de su muerte, ni tampoco las de su esposa. No sabemos cómo murieron. Tampoco sabemos dónde vivían. Tal vez en el poblado de Deir el Medina, mientras trabajaba en una obra cercana. Aunque lo cierto es que en esas casas diminutas no había sitio para los enseres y muebles encontrados en su tumba. Era una tumba muy bien pertrechada, lo que significa que todos aquellos objetos tenían que provenir de una casa grande y espaciosa.
Lejos de las riberas del Nilo y sus necrópolis, bajo otra pirámide, el escriba sentado sigue ennobleciendo las galerías del Museo del Louvre con su enigmática presencia. Ese mundo desaparecido, en el que el arte tenía un papel tan relevante, sigue despertando el interés de Guillemet Andró-Lanoë, que ahora ultima una exposición sobre los escribas de contornos y la importancia del dibujo en el antiguo Egipto. Al hilo de la muestra, los laboratorios del Centro de Investigación y Restauración de los Museos de Francia están concentrando sus esfuerzos en estas lascas de piedra cubiertas de pintura. Estos fragmentos calcáreos, conocidos como óstraca, aparecieron en grandes cantidades en un pozo cercano a Deir el-Medina. Suponen una nueva y compleja fuente de información y generan numerosos interrogantes sobre el entorno y la personalidad de los dibujantes. Lo más relevante y singular de estas piezas es que reflejan de una forma única la inspiración de cada escriba y sus decisiones a la hora de trazar los contornos, de dar rienda suelta a su imaginación. No lo hacían en papel porque entonces no existía, sino en lascas de piedra o vasijas de barro. No parecen ilustraciones extraídas de alguna fábula antigua parecida a las de Esopo o La Fontaine. Quizás sean la prueba de una cultura oral que no ha llegado hasta nosotros y que nunca podremos conocer. En mi opinión, son el reflejo espontáneo de un momento creativo, la expresión del talento de unos cuantos artistas y artesanos que se abandonan al dibujo satírico para su propio disfrute y entretenimiento. Hay que recordar que estaban sometidos a mucha presión debido a los estrictos códigos de conducta. El hecho de que utilizaran los óstraca es fácil de entender, ya que el papiro era caro y difícil de conseguir. Así que era más sencillo escribir en las piedras, que se convertían así en una especie de bloc de notas. Estas ilustraciones en los óstraca eran como bocetos hechos en papel, pero no sabemos si escondían algún propósito específico. Cuanto más avanzamos, más cosas ignoramos. Su extremada precisión y el uso de los colores demuestran que esto no se hizo en 3 minutos. Su realización delata un consumado dominio de la técnica. Sí, y mira con qué sutileza han aplicado la policromía, sin el más mínimo fallo. No todos los perros pertenecen a la misma raza, y su pelaje está recreado de forma exquisita. Este otro no tiene nada que ver con los demás. Su contenido es jocoso. Corresponde al pedido recibido por un carpintero para hacer una ventana que vemos dibujada con sus dimensiones y características específicas. Y el texto reza así: trabaja lo más rápido que puedas, la quiero para mañana. Algunos parecen bocetos. Puede que estuvieran trabajando en un contorno importante y no querían cometer fallos en la ejecución final, pero la bailarina que danza arqueando la espalda es algo más que eso. Está concebida para el deleite masculino. Eran hombres, al fin y al cabo. Hombres que dibujaban motivos para su propio placer, su propio disfrute, mientras preparaban bocetos o esbozos de índole más seria. En mi opinión, recrea un tema dirigido a los hombres, hecho por hombres con buena mano para el dibujo, que con cierta frecuencia recurrían a temas ligeramente eróticos.
Los egipcios, sobre todo en el Imperio Antiguo, solían bailar acompañados de un bastón. En el sur era costumbre organizar una fiesta para celebrar la finalización de una obra arquitectónica. Y siempre había un par de jornaleros que empezaban a cantar y bailar. Esto parece una especie de torneo, tal vez una lucha a espada. Lo más curioso es cómo van vestidos. Me llama mucho la atención este hombre con la cabeza rapada en su parte superior y una melena que le llega hasta el cuello. Es lo que podríamos llamar un rufián, un hombre del populacho. Desde luego no es lo que se dice un tipo elegante. A las clases acomodadas egipcias les gustaba divertirse viendo escenas de la vida cotidiana, o mejor aún, de carácter satírico. Pero lo que no deseaban es que estuvieran protagonizadas por miembros de su mismo estamento social. Preferían ver a la gente ordinaria muy dada a los gritos y las cabriolas. Era un modo de satisfacer su fantasía. Estos personajes son muy comunes en el papiro erótico de Turín, en el que no aparece ningún miembro de la élite, solo hombres barrigones y calvos. El papiro erótico de Turín se encuentra muy deteriorado, cosa que no ocurría cuando fue redescubierto en un museo por Champollion en 1824. Gracias a su amigo Rossellini, hoy existen 2 copias en papel vitela. Una de ellas ha sido restaurada recientemente en el Museo del Louvre, donde podemos contemplar el papiro en toda su integridad. El papiro erótico de Turín es muy interesante. Una vez más, hablamos de artistas que viven en el desierto, que trabajan en el desierto. Un día, una enorme lámina de carísimo papiro se cae de la parte trasera de un carro y ellos deciden utilizarlo para estimular la imaginación de los demás, configurando esta pieza erótica. Puede que estuviese destinado a contener la crónica de un importante acto político o una descripción de la vida de los sacerdotes, a qué hora se levantaban, quién sabe. Pero lo más interesante de este papiro es que contenga una parte erótica y otra satírica. Lo que me encantaría saber es si enseñaban a sus familias solo la parte satírica. Tal vez lo enrollaban, ocultando la parte erótica que solo disfrutarían ellos, para impedir que llegaran a verla sus esposas e hijos. La yuxtaposición de ambas temáticas es lo que me resulta más interesante. ¿Por qué utilizar un mismo papiro para contar, por un lado, historias de ratones que hacen cosas humanas y dibujar en el otro una serie de escenas escandalosamente eróticas? Varios museos europeos, incluido el Museo Real de Arte e Historia de Bruselas, han colaborado en la exposición sobre el arte de los contornos en el Antiguo Egipto. Algunas obras han tenido que viajar hasta el Museo del Louvre. Transportar estas rocas calcáreas de 3000 años de antigüedad exige un cuidado exquisito. Esto es muy interesante. Estas 2 piezas que tenemos aquí están fabricadas en madera. Los trazos son preciosos. Y aunque en principio la madera es solo el lienzo, las vetas juegan un papel destacado. Sus elegantes líneas favorecen la composición, logrando transmitir mucho más que una idea. Transmiten una emoción. No sé si será posible,
Pero deberíamos intentar que fueran expuestas una junto a la otra. Vamos muy justos despacio, pero cambiando un poco el orden tal vez lo consigamos. Esto me encanta. Y aquí tenemos uno de los inmortales de la colección del Louvre, un magnífico ostracón de piedra caliza brillante. Estamos casi convencidos de que es un retrato de Ramsés VI. Fíjate en el extraordinario brillo de la mejilla. Lo que más llama la atención es que parece que la intención del artista fue aprovechar el relieve natural de la piedra para sugerir un mayor volumen en el contorno de la boca. Y luego está el detalle de la mejilla, realzada por ese sutil sombreado en rosa que adorna la figura con un aparente y muy leve toque de maquillaje. La oreja, de la que cuelga un arete, también es maravillosa. Su depurado estilo artístico no deja de impresionarme. El sistema gráfico egipcio combinaba imágenes y signos de escritura. A lo largo de su historia, y estamos hablando de cerca de 3000 años, el lenguaje fue evolucionando. Es cierto que añadió símbolos gráficos que no existían al principio, pero se fueron agregando muy poco a poco, durante siglos. El sistema en conjunto continuó siendo básicamente el mismo, pues apenas añadía elementos nuevos y eliminaba muy pocos de los antiguos. Desde la época más remota, en torno al año 3000 a.C., hasta la época grecorromana, no hubo modificaciones de peso en el sistema gráfico, como tampoco las hubo en la política o las creencias religiosas. Todos los principios fundamentales que existían en las antiguas dinastías siguieron aplicándose en el periodo helenístico. Varias potencias extranjeras lograrían dominar Egipto, como asirios, persas, griegos y romanos. Pero todas esas culturas terminaron adaptándose a la estructura básica de la civilización egipcia. Los sistemas de escritura y dibujo que constituyen la columna vertebral de su modo de expresión, tanto en términos políticos como religiosos, apenas variaron con el paso del tiempo. Aquella civilización que aplicaba los principios fundamentales del arte figurativo nos legó imágenes memorables. Y sin embargo, la palabra arte entonces no existía. La noción del arte por el arte era ajena a la mentalidad egipcia, que consideraba que el trabajo de los escribas de contornos, de pintores, escultores, orfebres y hasta arquitectos tenía un fin más elevado: convertir en eterno lo real e inmortalizar la vida. Todas las obras de arte egipcias fueron fruto de la creatividad de seres humanos. Y el hecho de que estuvieran tan obsesionados con la representación de un paraíso ideal, en el que no había trabajos agotadores, ni desastres naturales, ni enfermedades, no puede ser más que el reflejo de una tremenda ansiedad. Esas continuas recreaciones de lo ideal y lo absoluto revelan el profundo temor que sentían los egipcios al no saber qué iban a encontrarse en la otra vida. En el capítulo 109 del Libro de los Muertos, titulado El campo de las ofrendas, ese más allá que los egipcios esperaban alcanzar es descrito como un jardín de las delicias. Aquí comienza el encantamiento para aquel que emerge al día, para aquel que penetra y abandona el mundo de los muertos, alcanzando los cañaverales que conducen al campo de las ofrendas. Es el lugar rico en vientos donde será fuerte y dichoso, y donde podrá cosechar, comer, beber y copular, tal y como lo hacía en la tierra.
Hace casi 5000 años, en los albores de la historia, una civilización extraordinaria emergía en Egipto a orillas del Nilo. Los monumentos que han sobrevivido hasta nuestros días siguen despertando nuestra admiración, pero también nuestra curiosidad. La increíble riqueza de sus vestigios revela hasta qué punto esta cultura faraónica se entregó durante 3000 años a la elaboración de obras de arte. Tras esta vasta creación se encuentra el gran artífice, el hombre casi siempre anónimo que, ayudado por una caña afilada o un pincel, propició el nacimiento del arte egipcio. El grabado de una estela encontrada en Abidos muestra a uno de estos hombres sentado junto a su mujer. En los jeroglíficos tallados en piedra, él mismo describe sus habilidades. Sé calcular las dimensiones y remodelar las piezas para que encajen en su lugar. Domino la postura de las figuras masculinas y el talle de las femeninas, la pose de las 11 aves rapaces, el movimiento de los brazos de un cazador de hipopótamos y el de las piernas de un corredor. Sé cómo preparar los pigmentos para que se derritan sin el concurso del fuego y para que sean insolubles en el agua. Nadie más sabrá estas cosas, salvo yo y mi hijo mayor, a quien el Dios ordenó que se convirtiera en mi pupilo. Los escribas del antiguo Egipto. Durante casi 3000 años, el Egipto de los faraones perduró en un mundo lejano que aún sigue siendo reconocible. Un paisaje único cuyas fronteras fueron esculpidas por la naturaleza. Con sus periódicas crecidas, el pródigo río Nilo, una línea verde y fértil entre dos desiertos, hizo florecer la agricultura. Las necrópolis se excavaron en sus orillas. En las extraordinarias ruinas que aún se siguen descubriendo, apenas encontraremos un muro o una columna que no contenga una inscripción o el trazo de algún dibujo. El dibujo es la cuna de todas las artes. Cualquier obra arquitectónica, ya sea un bajorrelieve o una estatua, tiene su origen en un dibujo previo. Un monumento sin imágenes era inconcebible. Tenía que haber imágenes en los templos y en las tumbas para que pudiera operarse la magia en el más allá y en el mundo de los dioses. La necrópolis del Imperio Antiguo, que alberga las tumbas de altos funcionarios, está en la región de Saqqara, en el norte de Egipto, cerca de la pirámide del faraón Zoser. Gracias al descubrimiento de estas sepulturas nobiliarias, el arte egipcio empezó a ser conocido entre nosotros. La mastaba egipcia constaba, en primer lugar, de una capilla funeraria dedicada al difunto, a la que solían acompañar varias estancias. Bajo la superficie, una profunda galería conducía a la cámara fúnebre, en la que todo lo que iba a necesitar desde el día de su muerte para sobrevivir día a día en el más allá. A partir de la 10ª dinastía, empezamos a ver representaciones de ágapes funerarios. Y poco a poco los diseños se vuelven más complejos. Además de las ofrendas diarias, comienzan a describir la forma en que éstas eran obtenidas. Y así encontramos secuencias enteras que recrean la agricultura, la artesanía y la pesca.
Los egipcios eran grandes observadores de la naturaleza. Siempre fueron muy hábiles en la representación de animales, algo que resulta evidente cuando observamos estas aves que adornan el muro. Son imágenes muy estilizadas, pero con un amago de naturalismo, lo que permite que podamos identificar con precisión a las especies representadas. El objetivo de los artistas era que el difunto estuviera rodeado en su capilla por las representaciones egipcias del paraíso. De nuevo observamos la condición esotérica y mágica de los dibujos, o usando una expresión un poco más enrevesada pero muy utilizada hoy en el mundo de la pintura, su aspecto performativo o realizativo, que consiste en que las imágenes cobran vida y se transforman en reales por el mero hecho de ser dibujadas. En los textos de las pirámides aparecen imágenes de víboras con cuernos. Son víboras letales y dibujarlas las convierte en algo real, constata su peligro extremo. Y así son representadas con un cuchillo incrustado en la cabeza, ya que deben ser sacrificadas para evitar que hagan daño al difunto en la otra vida. Algo que nos muestra esa forma de insuflar vida a los motivos representados en el arte del antiguo Egipto. Reconocemos de inmediato una imagen egipcia porque sigue unas directrices que no han cambiado durante 3000 años. Es un sistema conocido como perspectiva aspectiva, en el que las figuras son representadas desde un ángulo característico, siguiendo unas normas estrictas. El rostro humano siempre se ve de perfil, ya que el perfil de una cara, compuesto por la nariz, la boca, el mentón y el propio contorno facial, es mucho más expresivo que una visión frontal, al menos según el gusto de los egipcios. Pero el ojo siempre aparece de frente, ya que de perfil, reducido a un pequeño triángulo, es apenas visible. Todas las imágenes egipcias siguen estas reglas inalterables. La rotación de los planos, que es una manera de simplificar la obra, provoca que todos los elementos bajo el rostro, como los hombros y las caderas, giren y pasen al plano frontal para que todo sea sencillo y comprensible. En otras palabras, si la figura humana se muestra en perspectiva, una pierna puede tapar a la otra y hacer que desaparezca. Pero si nos olvidamos de la perspectiva y el cuerpo aparece de frente, el espectador sí podrá apreciar ambas piernas y sabrá con seguridad que esa figura humana tiene 2 piernas, 2 brazos y todo lo demás. En el arte egipcio no hay lugar para la ambigüedad, por eso la imagen es siempre estática. Sus figuras aparecen sentadas en una silla, quietas o de pie y a punto de dar un paso, pero no en el preciso momento en que comienzan a caminar. Algo cuyo objetivo principal es eludir la representación del movimiento, porque este era considerado como algo efímero, pasajero, transitorio y a la postre finito, mientras que la imagen estática ofrece un sinfín de posibilidades. Esto es en esencia la base del sistema egipcio que se aplica tanto que se colocaba la momia en el interior del sarcófago. Acto seguido se cegaba el corredor. Cada uno de los niveles era decorado con una serie de dibujos, bajorrelieves e inscripciones, siempre siguiendo unas precisas normas gráficas. Estamos en la capilla de un personaje llamado Irukapta. Esta es la parte visible del sepulcro, donde se llevaba a cabo el funeral. Los escritos en los contrafuertes que separan las estatuas revelan la identidad de la persona enterrada. Su vida transcurrió alrededor del año 2500 a.C.
Delante de esta puerta falsa se colocaban mesas de ofrendas en las que se depositaba comida a diario para que nunca le faltara el sustento en la otra vida. Aquí vemos sus principales cargos. Era un sacerdote Wab, el carnicero jefe del Palacio Real, agraciado por el gran dios con el título de Imaru. Y aquí está su nombre, Irukapta. La imagen tenía que ir acompañada de un texto, de lo contrario no servía para nada. Nunca encontraremos una estatua en la que no conste su nombre. Sin una inscripción, la estatua era una cosa inútil, y para el escultor egipcio, algo carente de vida. La imagen debe poseer una leyenda que puede ir en el bajorrelieve, la pintura o la escultura. Sin ella es una materia inerte. El propósito de estas imágenes es describir quién era Irukapta. Sí, nos dicen que era el carnicero jefe en el Palacio Real. Nos explican quién era él en vida. Pero también nos muestran todos esos elementos materiales y decorativos destinados a perpetuar la existencia del difunto. La naturaleza. Siempre fueron muy hábiles en la representación de animales, algo que resulta evidente cuando observamos estas aves que adornan el muro. Son imágenes muy estilizadas, pero con un amago de naturalismo, lo que permite que podamos identificar con precisión a las especies representadas. El objetivo de los artistas era que el difunto estuviera rodeado en su capilla por las representaciones egipcias del paraíso. De nuevo observamos la condición esotérica y mágica de los dibujos, o usando una expresión un poco más enrevesada pero muy utilizada hoy en el mundo de la pintura, su aspecto performativo o realizativo, que consiste en que las imágenes cobran vida y se transforman en reales por el mero hecho de ser dibujadas. En los textos de las pirámides aparecen imágenes de víboras con cuernos. Son víboras letales y dibujarlas las convierte en algo real, constata su peligro extremo. Y así son representadas con un cuchillo incrustado en la cabeza, ya que deben ser sacrificadas para evitar que hagan daño al difunto en la otra vida. Algo que nos muestra esa forma de insuflar vida a los motivos representados en el arte del antiguo Egipto. Reconocemos de inmediato una imagen egipcia porque sigue unas directrices que no han cambiado durante 3000 años. Es un sistema conocido como... La necrópolis del Imperio Antiguo, que alberga las tumbas de altos funcionarios, está en la región de Saqqara, en el norte de Egipto, cerca de la pirámide del faraón Zoser. Gracias al descubrimiento de estas sepulturas nobiliarias, el arte egipcio empezó a ser conocido entre nosotros. La mastaba egipcia constaba, en primer lugar, de una capilla funeraria dedicada al difunto, a la que solían acompañar varias estancias. Bajo la superficie, una profunda galería conducía a la cámara fúnebre, en la que se colocaba la momia en el interior del sarcófago. Acto seguido, se cegaba el corredor. Cada uno de los niveles era decorado con una serie de dibujos, bajorrelieves e inscripciones, siempre siguiendo unas precisas normas gráficas. Estamos en la capilla de un personaje llamado Irukapta. Esta es la parte visible del sepulcro, donde se llevaba a cabo el funeral. Los escritos en los contrafuertes que separan las estatuas revelan la identidad de la persona enterrada. Su vida transcurrió alrededor del año 2500 a.C.
Delante de esta puerta falsa se colocaban mesas de ofrendas en las que se depositaba comida a diario para que nunca le faltara el sustento en la otra vida. Los escribas del antiguo Egipto. Durante casi 3000 años, el Egipto de los faraones perduró en un mundo lejano que aún sigue siendo reconocible. Un paisaje único cuyas fronteras fueron esculpidas por la naturaleza. Con sus periódicas crecidas, el pródigo río Nilo, una línea verde y fértil entre dos desiertos, hizo florecer la agricultura. Las necrópolis se excavaron en sus orillas. En las extraordinarias ruinas que aún se siguen descubriendo, apenas encontraremos un muro o una columna que no contenga una inscripción o el trazo de algún dibujo. El dibujo es la cuna de todas las artes. Cualquier obra arquitectónica, ya sea un bajorrelieve o una estatua, tiene su origen en un dibujo previo. Un monumento sin imágenes era inconcebible. Tenía que haber imágenes en los templos y en las tumbas para que pudiera operarse la magia en el más allá y en el mundo de los dioses. Aquí vemos sus principales cargos. Era un sacerdote Wab, el carnicero jefe del Palacio Real, agraciado por el gran dios con el título de Imaru. Y aquí está su nombre, Hiru-Kapta. La imagen tenía que ir acompañada de un texto, de lo contrario no servía para nada. Nunca encontraremos una estatua en la que no conste su nombre. Sin una inscripción, la estatua era una cosa inútil, y para el escultor egipcio, algo carente de vida. La imagen debe poseer una leyenda que puede ir en el bajorrelieve, la pintura o la escultura. Sin ella es una materia inerte. El propósito de estas imágenes es describir quién era Hiru-Kapta. Sí, nos dicen que era el carnicero jefe en el Palacio Real. Nos explican quién era él en vida. Pero también nos muestran todos esos elementos materiales y decorativos destinados a perpetuar la existencia del difunto. Todo lo que iba a necesitar desde el día de su muerte para sobrevivir día a día en el más allá. A partir de la 10ª dinastía, empezamos a ver representaciones de ágapes funerarios. Y poco a poco los diseños se vuelven más complejos. Además de las ofrendas diarias, comienzan a describir la forma en que éstas eran obtenidas. Y así encontramos secuencias enteras que recrean la agricultura, la artesanía y la pesca. Los egipcios eran grandes observadores de la Hace casi 5000 años, en los albores de la historia, una civilización extraordinaria emergía en Egipto a orillas del Nilo. Los monumentos que han sobrevivido hasta nuestros días siguen despertando nuestra admiración, pero también nuestra curiosidad. La increíble riqueza de sus vestigios revela hasta qué punto esta cultura faraónica se entregó durante 3000 años a la elaboración de obras de arte. Tras esta vasta creación se encuentra el gran artífice, el hombre casi siempre anónimo que, ayudado por una caña afilada o un pincel, propició el nacimiento del arte egipcio.
El grabado de una estela encontrada en Abidos muestra a uno de estos hombres sentado junto a su mujer. En los jeroglíficos tallados en piedra, él mismo describe sus habilidades. Sé calcular las dimensiones y remodelar las piezas para que encajen en su lugar. Domino la postura de las figuras masculinas y el talle de las femeninas, la pose de las 11 aves rapaces, el movimiento de los brazos de un cazador de hipopótamos y el de las piernas de un corredor. Sé cómo preparar los pigmentos para que se derritan sin el concurso del fuego y para que sean insolubles en el agua. Nadie más sabrá estas cosas, salvo yo y mi hijo mayor, a quien el Dios ordenó que se convirtiera en mi pupilo.